Muy buenos días, nosotros somos el equipo número 8. Vamos a seguir con la continuación de la presentación del tema Introducción a los métodos numéricos, los cuales comprenden los subtemas del 1.1 hasta el 1.3. Mi equipo está conformado por Kevin Vadillo, Ramos Suárez, Cristian y su servidor Román Canizal, Kevin. Bien, como parte de nuestro encabezado de nuestra presentación tenemos una introducción, lo que es el desarrollo, en donde vamos a explicar un poquito sobre los subtemas ya antes mencionados, y tenemos una bibliografía. Bien, el análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de solución a problemas de análisis matemático. Pero esto se distingue del cómputo simbólico, en que no manipula expresiones algebraicas, sino números. Tenemos que el análisis numérico cobra especial importancia con la llegada de los ordenadores. Tenemos que los ordenadores son útiles para cálculos matemáticos extremadamente complejos, pero en última instancia operan con números binarios y operaciones matemáticas simples. Historia del análisis numérico. Tablas babilónicas. Una tabla de arcilla babilónica de 3700 años de Cristo de antigüedad podría ser el registro más antiguo conocido de conceptos de trigonometría, la rama de la matemática que estudia las relaciones entre la longitud de lados y los ángulos de los triángulos. Papiro de Admes. El papiro de Admes, más conocido como papiro matemático, Ring o simplemente papiro de Ring, es un documento de carácter didáctico que contiene diversos problemas matemáticos. Está redactado en escritura hieramática y mide uno de sus 6 metros de longitud por 35 de anchura. Se encuentra en buen estado de conservación. El texto, obra de escriba James, el reinado de Apocalipsis, es copia de un documento del siglo XIX a.C. El método de exhaustión. El método de exhaustión es un procedimiento geométrico ideado por los griegos mediante el cual podemos aproximar el perímetro al área de figuras curvas, aumentando la precisión de aproximación conforme avanzamos en el cálculo. El ejemplo más conocido del método de exhaustión es el ideado por Arquímedes y recogido en el libro Método. Allí se muestran los dos procedimientos que utilizó Arquímedes para determinar la longitud de la circunferencia. Uno de ellos consistía en ir inscribiendo polígonos regulares en una circunferencia. Cuanto más lados tengan dichos polígonos, más se acercará el perímetro de esa longitud de la circunferencia. El otro consistía en ir circunscribiendo polígonos regulares a la circunferencia. Así, al igual que antes, al aumentar el número de lados de polígonos, el perímetro de estos se acerca a la longitud de la circunferencia. Y cuanto más lados tenga la polígonos regulares, más precisa será la aproximación. Lo mismo ocurre con el área. El método deductivo. Apareció en Grecia como una ciencia que utiliza el método deductivo como herramienta fundamental para probar que un método es verdadero. Explosión de las matemáticas árabes. Creación de los métodos algebraicos y revisión de los métodos numéricos disponibles de aquella época. Inicio de los métodos algorítmicos para resolver problemas. El ábaco de Napier. Es un ábaco inventado por John Napier, quien publicó la descripción del mismo en una obra impresa en Edimburgo a finales de 1617 titulada Radología. Por este método, los productos se reducen a operaciones de sumas y los cocientes a restas. Al igual que las tablas de logaritmos inventadas por él mismo, se transforman en potencias en productos y las raíces en divisiones. Pero también podemos encontrar otros, como la calculadora universal, que es capaz de realizar sumas de diferencias multiplicadores. Kepler realiza el cálculo en forma de práctica que usó en sus estudios astronómicos. También la integración numérica, que motivado por el trabajo de Newton, Euler desarrolla un método para encontrar soluciones aproximadas a problemas de ecuaciones. Y otro método numérico más reciente sería MATLAB, creado por el matemático y programador de computadoras Cleve Moller en 1994.
sugiriendo la primera versión con la idea de emplear paquetes de subrutinas escritas en Fortran en los cursos de álgebra lineal y análisis numérico, sin necesidad de escribir programas de dicho lenguaje. Pues bien, tenemos el subtema 1.2, que es sobre las razones de la aplicación de los análisis numéricos. Tenemos que la importancia de los métodos numéricos en la ingeniería son técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse usando operaciones matemáticas. Los métodos numéricos son muy importantes en los estudios a nivel de ingeniería. Para el ingeniero moderno, en el desarrollo de su profesión, implica inevitablemente el uso de las computadoras. Pues muy pocas disciplinas o actividades cotidianas de alguna manera no tienen contacto con esas máquinas tan poderosas y rápidas. Tenemos algunos métodos que decidimos poner, ya que son bastantes, y pues bueno, ahorita les vamos a presentar algunos. Y bueno, métodos numéricos para simulación de la ingeniería. Problemas de la ingeniería se pueden resolver a través de distintas metodologías, siendo que la solución por métodos numéricos proporciona una serie de puntos positivos que colaboran para una mejor comprensión de los fenómenos con un buen balance entre tiempo, costo y calidad. Los métodos numéricos son aplicaciones de algoritmos por las cuales es posible formular y solucionar problemas matemáticos, usando operaciones aritméticas menos complejas. Ellos también se conocen como métodos indirectos. El análisis numérico idealiza y concibe métodos para probar de forma eficiente las soluciones de problemas expresados matemáticamente. Pues tenemos que el objetivo principal del análisis numérico es encontrar soluciones aproximadas para problemas complejos. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos métodos que decidimos poner. Tenemos método de los elementos finitos. El método de los elementos finitos es un método numérico para solucionar problemas de ingeniería y física matemática. Se aplica a distintas disciplinas de la ingeniería como estructural, térmica y electromagnética. Otro método tenemos método de los elementos discretos. Es un método de los elementos discretos o método de los elementos distintos. Es de hecho algún método de una familia de métodos para calcular el movimiento y el efecto de un gran número de partículas pequeñas. El método de los elementos discretos está relacionado a la dinámica molecular, pero diferencia debido a la inclusión de grados de libertad de rotación, contacto entre los elementos discretos y frecuentemente geometrías complejas usadas para definirlos. Tenemos el método de los volúmenes finitos. El método de volúmenes finitos se introdujo en la década de 1970 por M.C. Donald, McCormack y Pauli, e históricamente ha sido el método preferido por los científicos e ingenieros que trabajan con la mecánica de fluidos, aunque el FVM no se limite apenas a la solución de problemas de mecánica de fluidos. Comúnmente el método de los volúmenes finitos se usa para solucionar problemas de la mecánica de los fluidos. Y finalmente está el subtema 1.3, que consiste en los conceptos de exactitud, precisión y error. La exactitud se refiere a qué tan cerca del valor real se encuentra el valor medio. Esta está relacionada con el error de una estimación, ya que cuanto menor sea el error, más exacto es la estimación. En sí, la exactitud se refiere a qué tan cercana está esta medición de la realidad. Por ejemplo, si hablamos de un tiro al blanco, la exactitud sería dar justo en el centro. La precisión se refiere al conjunto de valores obtenidos, los cuales no tienen una gran variación a la hora de medirlas. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. La precisión es cuando un instrumento te da siempre la misma medida. En el tiro al blanco, por ejemplo, la precisión sería dar siempre en el mismo lugar, en varios disparos. Y por último, el error. Este se utiliza para cuantificar la diferencia entre un resultado de una medida y el considerado, como valor de la misma. El error es la diferencia entre el valor real y el valor medido. Sin embargo, puesto que el valor real nunca se conoce realmente, el error siempre debe de estimarse.
Esos tres conceptos anteriores son indispensables para poder comprender los métodos numéricos, ya que el resultado de los métodos numéricos no es exacto, sino simples aproximaciones a un valor numérico, ya que exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido, mientras tanto precisión se refiere a qué tan cerca está un valor individual medido o calculado respecto a los otros. Bien, pues eso sería todo de nuestra parte. Esta sería la biografía en donde obtuvimos toda la información. Y gracias por su atención.